Bueno, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Espero también que esta mañana hayan seguido el webinar que fue acerca de este equipo de separación que es muy usado en la industria de petróleo y de gas, básicamente un separador de fases. Como ese webinar vamos a tener otros 3 más, los próximos 3, el próximo jueves, el próximo martes y el próximo jueves. Y es que ustedes lo sigan y los acompañen. Ustedes de pronto se van a encontrar ahí con términos o conceptos que aún no han escuchado, pero, pero con otros que ya han venido manejando en el tema de la simulación en CFD y conceptos básicos en simulación. En el día de hoy, la clase va a ser corta, solo de esta sesión. Les quería primero preguntar si tienen dudas sobre el proyecto de simulación por en cuanto en CFD. La idea es que nos hagan llegar esas dudas que tengan. Ya lo pueden ir abordando. Este caso que les voy a presentar hoy les va a dar otras herramientas para que configuren su problema también, para que configuren el proyecto del intercambiador. Esto que ustedes están observando aquí es los resultados de una simulación de un intercambiador de tubos concéntricos. Aquí por fuera tenemos aceite caliente, aceite que viene proveniente de un motor y que necesitamos enfriar. Él está entrando aquí en esta parte inferior a 100 grados centígrados y lo estamos enfriando con agua que está entrando a 30 grados centígrados. Aquí el intercambiador tiene una longitud de 1 metro, por lo que a la salida del intercambiador la temperatura no es lo suficientemente baja aún. Este tramo, esta sección del intercambiador, se las quería mostrar porque es la misma forma de operación, así sea un intercambiador de 1 metro o de 100 metros. Vamos, la configuración va a ser la misma. Solo que nos va a interferir, a afectar algunas veces es el tamaño del equipo, porque tenemos una restricción en el número de elementos que podemos manejar, como lo recuerdan por el software académico. Pero con un intercambiador así pequeño podemos apreciar bien los principios. Entonces ustedes ven ahí, un rojo lo más caliente, él está entrando por fuera de los tubos, él es un anillo aquí. Aquí lo que tenemos es un anillo concéntrico, entonces él viene por aquí, por ese anillo caliente, por fuera va el aceite, que es el fluido más viscoso, que seguramente está en un régimen de flujo laminar, y por dentro viene el fluido menos viscoso, el agua en este caso. Si ustedes observan el agua, prácticamente entra y sale a la misma temperatura. Mire que entra azul y sale prácticamente azul también. Y eso se debe a dos cosas, a dos factores principalmente. Primero, el flujo de agua tal vez es mayor, tenemos una mayor cantidad de masa de agua entrando comparada con la masa de aceite que está entrando. Y segundo, al calor específico del agua. Ustedes saben que el calor específico del agua es casi el doble que el del aceite. Estamos hablando de 4.18 kilojulios para aumentar la temperatura de 1 kilogramo en 1 grado centígrado, mientras que la del aceite puede ser la mitad. Entonces es más difícil elevar la temperatura del agua. O, viéndolo desde otro punto de vista, el agua tiene la capacidad de absorber más energía por cada kilogramo de materia. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar, voy a parar por aquí esta simulación, les voy a ir mostrando el paso a paso de cómo fue hecha esta simulación para que ustedes vayan sacando herramientas que pueden aplicar en su proyecto. Entonces vamos a ir primero, la primera etapa, la creación de la geometría. Aquí tenemos el intercambiador de 1 metro de largo y vamos a ver cómo fueron definidas la entrada y la salida. Ustedes ven aquí, tenemos un anillo externo y adentro también tenemos una región de circulación. Voy a mostrar las dos. Pues tenemos dos cuerpos aquí, un interior y un exterior. Eso es lo que debemos crear en nuestra geometría. Como ustedes saben, lo podemos hacer bien creando aquí un círculo y haciendo la extrusión de un metro de profundidad y hacer otro anillo y hacer una extrusión de 1 metro de profundidad. En esta ocasión yo utilicé la herramienta Revolve, revolucionar, para crear esas dos secciones. Miren que aquí yo lo que hice fue en el plano YZ, poner aquí de frente, yo creé un rectángulo
ese rectángulo está aquí, de una altura H1. Yo creo que un rectángulo, el sketch 1, tiene un diámetro que sería H1 de 12.5 milímetros y una longitud, lo que vemos aquí como B2, de 1000 milímetros, de 1 metro. ¿Sí? Para la parte externa, yo hice otro sketch aquí. H3 está definido por un radio H3. Este H3 es de 22.5 milímetros. O sea que el espacio de circulación del aceite entre este punto aquí, H1, y ese punto aquí, H3, sería de 12.5 menos 22.5. O sea, 10 milímetros de distancia aquí. Tendríamos 1 centímetro, esa sección anular por la que está circulando el aceite. Después de creados estos sketches, ¿yo qué hice? Yo vine aquí y creé esta herramienta de revolución con el sketch 1. Yo le dije que girara sobre este eje 360 grados. Si tenemos un rectángulo girando 360 grados sobre uno de sus lados, lo que vamos a obtener es esa figura, un cilindro. ¿Listo? Tenemos el primer cilindro aquí entonces, la primera revolución. La segunda revolución entonces va a ser con el sketch 2, el sketch más grande. Miren que aquí aplicamos la revolución. Y aquí cambiamos la operación no para add material, sino para add frozen. También 360 grados. ¿Esto qué hace? Esto crea un cilindro completo, desde el centro hasta afuera. Entonces lo que necesitamos ahora es extraer esta parte interna, este interior, extraer de este cilindro mayor que acabamos de crear. Para eso utilizamos esta herramienta que se llama Boolean, que también ya la hemos utilizado. Ese Boolean, ustedes van aquí arriba en Create Boolean, y ese Boolean nos da varias opciones. En este caso, la operación booleana que utilizamos fue la de subtraer. ¿Subtraer qué? Sustraer este cuerpo interior. Aquí nos preguntan, cuando estamos en el Boolean, nos pregunta un cuerpo objetivo y un cuerpo que va a ser la herramienta. Nuestro cuerpo objetivo va a ser la geometría exterior y nuestro cuerpo de herramienta va a ser la geometría interior. Es decir, con la interior vamos a crear un hueco en ese cilindro grande que está alrededor. ¿Listo? Y ese Boolean además nos pregunta si queremos conservar la herramienta de corte, la interior. Si queremos conservarla porque esa va a ser una región fluida que vamos a discretizar también, entonces la conservamos. Entonces al final de hacer esas dos operaciones nos van a quedar, después de hacer esas dos operaciones booleanas, esa operación booleana, mentiras, es solo una operación booleana, utilizando la herramienta, el cuerpo como objetivo y el cuerpo como corte, herramienta de corte, nos quedan dos cuerpos, el interior, el cilindro interior y la sección de anular exterior. Ahora, nosotros vamos a trabajar aquí, en este caso, con dos fluidos. Uno es agua de enfriamiento y el otro es el aceite térmico. Son dos fluidos con características diferentes. Vamos a definir dos dominios en la posterior etapa de configuración del modelo. Y entonces, para poder configurar mejor esos dominios, nosotros en esta etapa de creación de la geometría debemos nombrar las fases que tenemos o las condiciones de contorno que tenemos. Entonces, vamos a comenzar con las entradas. Primero nombramos entrada de aceite. Él va a entrar por la parte de afuera, por la sección anular. Y la salida de aceite entonces debe estar al otro lado. Nos vamos aquí y le damos la vuelta. Vemos que es nuestra salida. Cuando marcamos aquí salida de aceite, él se debe poner verde. Recuerden, esto ya lo vimos también, que para nombrar alguna cara o alguna condición de contorno le damos clic derecho y le damos en name selection. Nombrar selección. Aquí no me aparece porque yo ya he hecho algunas modificaciones aquí. Si le doy generar, tal vez me altera algunas cosas, le voy a dar aquí generar. Listo. Y aquí le damos name selection. En selección y aquí le damos la cara que queramos.
Listo. Están en selección aquí, yo la voy a eliminar, no la necesito, simplemente era para recordarles. De la misma forma, el agua va a entrar por un lado, por la parte posterior, porque va a ser flujo en contracorriente, entonces aquí vamos a tener entrada de agua en este lado, que aquí tenemos la entrada de agua y por ese lado tenemos la salida de aceite. ¿Sí? Él está en contracorriente. Entrada de agua y por el otro lado nombramos la salida del agua, esta cara de aquí. ¿Listo? Aquí es importante entonces, como tenemos dos dominios, que definamos las interfaces. Esta de pronto parte de interfaces es nueva, no la hemos visto en análisis anteriores. Vamos a crear esa región de contacto aquí entre los dos dominios. Miren que aquí tenemos dos dominios, los dos son dominios fluidos. Nosotros aquí en este análisis no estamos creando paredes sólidas. Ya vamos a ver cómo configuramos la pared sólida. Va a ser matemáticamente, no aquí geométricamente, sino a través de una expresión matemática. Aquí entonces vamos a crear la interfase, a darle nombre a la interfase. Vamos a ir aquí al interior y le voy a decir ocultar el cuerpo. Por un momento lo voy a ocultar. Me siguen el análisis, pero está oculto. Esa interfase exterior es lo que vemos aquí. Yo llamé a esta cara interna de esa sección anular, a toda esa cara la llamé interfase exterior. Junto a esa cara y pegada a esa cara, adyacente a esa cara, vamos a tener la cara externa de nuestra sección interior, que es esta aquí. Entonces a esta aquí yo le doy mostrar y hago lo contrario. Ahorita voy a ocultar la exterior. Clic derecho y hide body. Me queda solo la interior. ¿Ven? Entonces aquí yo llamé interfase interior a esta cara de ese cilindro. Son las dos caras que van a estar en contacto y que van a tener, nos van a permitir esa transferencia de calor entre los dos fluidos. ¿Sí? Geométricamente no hay ningún material sólido ni aquí ni en la parte exterior. ¿Sí? Simplemente dominios fluidos. Las otras condiciones de contorno que están aquí, adiabático, por ejemplo, la cara externa del intercambiador, estamos considerando, por ejemplo, que él está bien aislado, tiene un aislante térmico lo suficientemente bueno y grueso para mantener esa condición adiabática aquí en el exterior. Listo. Condiciones de contorno aquí configuradas también. Vamos a ir entonces, ya teniendo la geometría, podemos ir a la sección, a la etapa de la malla. En la etapa de la malla aquí, vamos a aplicar el concepto de refinamiento que ya vimos. Aquí yo lo que hice, aquí de frente, fue crear una inflación y un phase sizing. Inflación primero, aquí en esta región, ven que esta inflación está tanto para la pared externa de la sección anular como la pared interna de la sección anular. Yo aquí puse un tamaño del primer elemento de 0.1 milímetros, esto es 1 por 10 a la menos 4, que se ve aquí, y 5 capas cerca a ese contorno, con una tasa de crecimiento de 1.15. Eso es lo que ustedes ven aquí, a 5 elementos, y lo que ven a este lado, 5 elementos. De la misma forma, yo creé otra inflación para la parte interna, inflación 2, lo mismo, con un primer elemento de malla de 1 por 10 a la menos 4 metros, 0.1 milímetros, 7 elementos cercanos al contorno con una tasa de crecimiento de 1.15. Y eso es lo que ustedes ven aquí adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. ¿Listo? También creé un phase sizing para la parte externa, que están los elementos muy grandes, entonces apliqué un phase sizing en esta parte con un tamaño de elemento de 0.002, o sea, 2 milímetros. ¿Listo? Configurado de esa forma, la malla da un tamaño de malla de alrededor de 370.000 elementos. Y aquí podemos ver un análisis que también es nuevo. Les voy a mostrar aquí, nosotros podemos ver estos elementos de malla
Ustedes saben, en el seminario de esta mañana, el, el expositor nombraba algo de la calidad de la malla, y eso tiene que ver con unos parámetros, por ejemplo, el skewness. Ese skewness es qué tan asimétricos son nuestros elementos. Vamos a verlo aquí, en Display Style, nosotros podemos decirle que nos muestre el skewness. Aquí entonces nos aparecen colores, cuáles elementos de malla están en una calidad que no es muy buena. Este parámetro skewness, cuanto más bajo, más próximo a 0, mejor. Cuanto más próximo a 1, peor, más asimétrico. Ustedes ven que nuestros colores son azul y verde, azul y verde. Y todos están entre azul y verde. Miren que aquí en la extensión de profundidad también casi todos son azules. Entonces estamos en elementos de malla con calidad buena. Estamos aquí en la región entre 0 y 0.3 de valor de skewness. Es un valor bueno para una calidad de malla aceptable. Otro parámetro que podemos ver aquí es esta calidad ortogonal. Esa calidad ortogonal, cuanto más próxima a 1, mejor. Esa calidad ortogonal está relacionada con los ángulos de nuestro elemento. Cuanto más próximos al ortogonal, a los 90 grados, mejor. Miren que aquí casi todos están cercanos a valores cercanos a 1, lo cual es también un buen indicador. O sea, nuestra malla por ahora está en un nivel de calidad aceptable. ¿Listo? Eso por el lado de la malla. Tenemos ahí nuestros dos dominios ya definidos. Entonces podemos ir para el preprocesamiento. Entonces abrimos el SFX Pre y vamos a configurar nuestros dominios y nuestras condiciones de contorno. Lo primero entonces, como vamos a tener agua y aceite, agua es un material que está por default en el software, pero aceite tal vez no. Vamos a mirar cómo crear un material. Tal vez ya lo habíamos visto también. Si no, ustedes van aquí donde dice Material, donde hay como un elemento de laboratorio aquí, como un balón de laboratorio. Aquí en Material, le dan clic y dice Insertar material. Le aparecen aquí, ahí pueden poner aceite. Y le dan OK. Yo le voy a dar OK porque yo ya lo creé. Y aquí les va a aparecer entonces, se les va a abrir esta ventana para ustedes configurar las propiedades de ese material. Aquí entonces, en el estado termodinámico, va a ser un material que está en el estado líquido. Ese aceite está en estado líquido y vamos a configurar también unas propiedades aquí de interés para nuestro modelo que va a incluir la ecuación de energía. En la ecuación de energía nosotros necesitamos saber la densidad, que la vamos a definir en 850 kilogramos por metro cúbico. El aceite, recuerden que es menos denso que el agua. La capacidad calorífica del aceite, esto está en tablas y en bibliografía también, 2131 julios por kilogramo. Miren que es prácticamente la mitad de la capacidad calorífica del agua. Y otras dos propiedades de interés para nuestro análisis fluido dinámico y térmico son la viscosidad dinámica del aceite, que es 0.0325, y la conductividad térmica del aceite, que es 0.138 watts por metro por Kelvin. Ya creando el material, le damos aquí en aplicar y OK. ¿Listo? Una vez creado ese material, podemos venir aquí de arriba para abajo en nuestro análisis y crear los dominios. Lo primero es aquí, para crear un dominio, vamos a crear un dominio para el aceite y un dominio para el agua. Para crear dominio, vamos aquí a la parte superior donde aparece una caja que dice Domain, damos clic ahí y damos el nombre a nuestro dominio. Vamos a crear primero aceite, por ejemplo. Vamos a aceite y OK, y les va a aparecer esta ventana. En esta ventana configuramos el dominio, primero local. Aquí tenemos que elegir entre los dos cuerpos que tenemos, el interior o el exterior. Les va a aparecer con una numeración seguramente similar a esta, de 16 y de 8, o algún consecutivo, depende de cómo ustedes hayan creado la geometría. Seleccionan el cuerpo que está correspondiendo al aceite, que va a ser el exterior, el anular, ese.
Tipo de dominio, dominio fluido. Aquí en Fluid and Particulate Definitions, pues ustedes tienen ahí uno que aparece, tal vez aparece Fluid 1, se lo pueden eliminar. Y aquí con esta hoja en blanco agregan un nuevo ítem. Aquí ese nuevo ítem seleccionan, le dan el nombre, aceite, si quieren manejarlo en español o en inglés, como quieran, le dan el nombre al aceite. Y aquí en material ya les aparece el aceite que ustedes acaban de crear como material. Si ustedes no crean el material, aquí no les va a aparecer para seleccionar ese fluido. Pues primero por eso tienen que crearlo antes de esta etapa. Fluido continuo, en una presión de referencia a una atmósfera. No vamos a trabajar por ahora con este buoyancy model. Es decir, que no hay fuerzas de empuje ahí actuando, o que no tienen mucha injerencia por ahora. Aquí en Fluid Models, para el aceite, en el caso del aceite, ustedes lo pueden verificar con las condiciones que vamos a definir, si es laminar o turbulento. Aquí está definido como laminar. Siempre que tengamos un fluido laminar, el solver lo procesa de una forma más rápida, porque cuando nosotros definimos que tenemos turbulencia, si yo cambiaría, es cambiar aquí para un modelo de turbulencia, K epsilon o omega Reynolds o shear stress Reynolds, vamos a estar incluyendo otras ecuaciones a ser resolvidas. Generalmente hay modelos los más comunes son modelos de turbulencia de dos ecuaciones, K epsilon, como la energía de formación de los vórtices y energía de disipación de los vórtices turbulentos, se manejan como ecuaciones de conservación también y entonces hacen el modelo más pesado. Siempre que podamos o que sepamos que nuestro flujo es laminar, pues lo configuramos aquí como laminar para economizar tiempo de cálculo. Aquí en inicialización, esto por ahora no nos metemos aquí porque nuestro análisis va a ser en régimen transitorio, en régimen permanente, perdón, estacionario. Listo, tenemos aquí, ahí en Heat Transfer, configuramos aquí que sea un modelo de Total Energy. Que vamos a cuantificar también esa transferencia de energía en la forma de calor. Una vez configuramos aquí el dominio aceite, podemos darle a aplicar y OK, y vamos a configurar nuestro segundo dominio que es el agua. Vamos aquí igualmente, clic en Domain y aquí le damos agua y OK. Y les aparece esta pestaña para configurar. Aquí entonces ustedes seleccionan igualmente la geometría, el volumen por donde se está desplazando ese fluido agua, que es el interior. Aquí en fluido 1 pueden, como ustedes quieran, ustedes pueden eliminar este y crear uno para darle el nombre de agua, o simplemente dejan ese fluid 1 que está ahí por default y configuran aquí la opción para agua. ¿Listo? Aquí va a ser fluido continuo. Aquí en este caso activamos la fuerza de empuje, buoyant, con la fuerza de gravedad actuando sobre el eje Y. Ven que nuestra vertical está aquí en el eje Y, de acuerdo a la geometría que nosotros hemos creado. Aunque la geometría es tan corta que seguramente este efecto de fuerzas de empuje va a ser mínimo, pero igual aquí lo estamos incluyendo con una temperatura de referencia de 20 grados centígrados. En Fluid Models configuramos también el Heat Transfer para Total Energy y esta agua que sí va a ser turbulenta, vamos a modelarla, esa turbulencia con el modelo K epsilon. Listo, por aquí entonces pueden darle aplicar y OK. Y tenemos ya los dos dominios configurados. Ahora sigue aplicar las condiciones de contorno. Recuerdan que para condición de contorno van aquí al lado del dominio donde dice boundary. Y aquí les va a preguntar que si esa frontera, esa condición de contorno, está en el aceite o está en el agua. Entonces vamos primero con las del aceite. Le dan en aceite, que les aparece boundary 1. Ustedes cambian aquí vamos a configurar las entradas y las salidas del aceite. Entrada de aceite. Entrada de aceite, OK. Entonces aquí en entrada de aceite, ustedes van a configurar el tipo de condición de contorno como inlet, condición de entrada. Y en la ocasión, como nosotros ya en la geometría definimos los nombres de esas condiciones, simplemente aquí escogemos dentro de las que ya
nombramos antes, entrada de aceite. Aquí la importancia de nombrar antes las condiciones de contorno para poder hacer la selección más fácil. Si nosotros no le damos nombres a esas caras, nos toca venir aquí a la lista y comenzar a adivinar aquí cuál es nuestra fase que debemos seleccionar. Por eso es mejor siempre darles el nombre. Aquí en detalles del contorno, vamos a decirle que estamos en un régimen subsónico, no hay problema con eso. En masa y momento, aquí vamos a entrar con flujo másico. Un flujo másico, en que nosotros podemos configurar flujo másico o velocidad o presión. Aquí en flujo másico, entonces configuramos para 0.025 kilogramos por segundo. Ojo con las unidades ustedes las definen aquí, kilogramos por segundo. Y una temperatura de entrada de aceite de 100 grados centígrados. Ojo con las unidades, aquí, centígrados. Bueno, en 100 grados Kelvin ese aceite no va a estar caliente, va a estar muy frío. Listo, le damos a aplicar y OK. Vamos entonces en el mismo aceite a crear aquí otra condición de contorno en aceite, pero esta vez que se llame salida de aceite. Dan aplicar OK, salida de aceite. Aquí en salida de aceite entonces configuran ella como una condición de contorno de tipo outlet y la locación la escogen, salida de aceite, previamente definido ese nombre. Y aquí en los detalles vamos a decir que es una salida con una opción como presión estática promedio. Allá afuera con una presión relativa de 0 pascales. ¿Listo? Dicen aplicar y OK. Una vez hecho eso, podemos definir las del agua, las condiciones de contorno para el agua. Vamos aquí en Boundary y ahora no es en aceite, sino en agua. Le damos entrada de agua y esa entrada de agua la vamos a definir con una condición de contorno de tipo inlet. Seleccionamos el nombre que ya le hemos dado, entrada de agua. Y aquí en los detalles de la frontera vamos a escoger que ya está entrando con un flujo másico de 0.05 kilogramos por segundo. A una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Listo? La otra frontera, condición de contorno para el agua, la salida, vamos otra vez aquí en Boundary, en agua, creamos aquí salida de agua, y aquí en salida de agua, clasificamos ella como una condición de salida de tipo outlet. Nombramos aquí, buscamos la cara que ya hemos nombrado, salida de agua, y en los detalles de la frontera vamos a decirle que vamos a trabajar con una presión relativa de salida de 0 pascales. ¿Listo? Aplicar y OK. Miren que nosotros solo definimos condiciones de entrada de los dos fluidos. El software lo que va a hacer es calcularnos el intercambio de calor que hay entre los dos y definir esas temperaturas de salida de cada uno de ellos. Ahora nos queda por definir la interfase, el contacto que están haciendo los dos fluidos. Ojo aquí que esta información es bien importante para que tengan en cuenta para su análisis del proyecto. Aquí aparece un default interfase, les va a aparecer esto. En default interfase ustedes lo van a configurar, lo abren. Esa interfase va a ser entre dos fluidos. Aquí nosotros podemos escoger si es entre sólido y fluido, poroso y fluido. En este caso es fluido. Solo tenemos fluido ahí. Un fluido va a ser el aceite, mire que dice Interface Site 1, Interface Site 2. El lado 1 va a estar configurado por el aceite. Y aquí, él por default los encontró las dos caras que están haciendo contacto. Nosotros podríamos haber escogido aquí, por ejemplo, interfase exterior, que es la parte que está del aceite. Y aquí en agua, Interface Site 2, aquí seleccionamos agua, el otro dominio. Y aquí seleccionamos interfase interior. ¿Sí? Miren que son las dos caras que están en contacto entre los dos dominios. Y aquí hay otra configuración importante que deben hacer que es Additional Interface Models. ¿Cuáles otros modelos adicionales en esa interfase? Primero, transferencia de masa y momento. Ahí no hay flujo de masa, es una pared impermeable. Lo que está separando los dos fluidos es impermeable, es un metal con una alta conductividad térmica. Entonces hay una condición de no deslizamiento, no slip wall, o sea, no hay fluido atravesando esa interfase.
no hay masa atravesando esa interfase, pero sí hay energía en la forma de calor atravesándolo. Entonces marcamos aquí Heat Transfer y seleccionamos esta opción, Thin Material, que es una pared delgada de un material, y aquí en material vamos a decir que ese tubo por el que está circulando esa agua es un tubo de cobre. ¿Por qué cobre? Porque el cobre tiene una alta conductividad térmica. La transferencia de calor va a ser bien eficiente con cobre. Y en una espesura, el espesor de ese material, de ese tubo, vamos a decir que es de 0.5 milímetros. Un tubo muy finito de cobre. ¿Listo? Ojo aquí con las unidades. Ustedes pueden seleccionar aquí las unidades. 0.5 milímetros. Esta configuración nos permite obviar la creación de la geometría de una pared sólida y evitarnos inconvenientes de convergencia por esos elementos tan finos que tendríamos que crear en esa pared. Esto aquí le dicen aplicar y OK. Así ya tienen configuradas nuestras condiciones de contorno. Queda entonces por aquí, tal vez en Solver Control, configurar aquí el esquema advectivo, lo pueden pasar para High Resolution, lo mismo que el modelado de la turbulencia, lo pueden pasar para High Resolution. Aquí en las iteraciones vamos a definir un máximo de 200. Vamos a dejar el Time Scale automático por ahora. Y aquí configuramos el Residual Target como el Root Mean Square Error, que ese es el error medio al cuadrado, en 10 a la menos 5. ¿Sí? Aquí por default están 10 a la menos 4, se les pueden poner en 10 a la menos 5. Estando así, ya pueden darle a aplicar y OK, y pueden mandar a solucionar el problema, aquí en Solution. Dependiendo de su equipo puede demorar, a mí se me demoró más o menos unos 30 minutos. Y una vez terminado el análisis, ustedes van a los resultados. Voy a mostrarles por aquí algo de los resultados. Ustedes van a ver entonces, por aquí pueden crear planos y líneas de contorno, como ya lo vimos la vez pasada. Por aquí en el plano 1, ese plano 1 puede estar en el agua o en el aceite, o en los dos. Ahí está en el agua, voy a pasarlo al aceite. Entonces ven que el aceite está entrando aquí a este lado a 100 grados centígrados y está saliendo aquí a una temperatura que por color yo puedo decir que más o menos está en 80 y más arriba de 82, está amarillo aquí. Ven que la transferencia de calor en ese metro de longitud de intercambiador no fue muy eficiente. Miren que si ese plano 1 está en el agua, vemos que el agua prácticamente no cambió de color, entró a 30, salió a 33. Nosotros podemos ir exactamente a calcular a qué temperatura salió. Vamos aquí a Calculators, función Calculator. Vamos a decirle que nos evalúe el promedio del flujo másico a la salida del agua, la variable temperatura. Calculate. La temperatura de salida del agua 305.97, 306 grados centígrados, menos 273. 33 grados. Miren que el agua simplemente se elevó 3 grados centígrados su temperatura. Vamos a mirar cuál es la temperatura de salida del aceite. Entonces ahorita vamos a evaluar más flow air, pero en la salida de aceite. La variable temperatura. 361.8. 361.8 equivale a 88. 361.8, sí, menos 273, 88 grados centígrados. Entonces miren que el aceite simplemente bajó la temperatura, solamente bajó la temperatura a 12 grados. Ya necesitaríamos un intercambiador de calor de otro tipo o de una longitud mayor, con una mayor área de transferencia de calor. Pero la idea era mostrarles la forma de configurar ese intercambiador de calor. Ustedes en el caso de la leche del proyecto solo van a tener, estamos terminando, nos queda un minuto, solo van a tener un fluido. Ustedes pueden configurarlo como un dominio porque es un solo fluido, no tienen fluidos diferentes.
activando un parámetro especial por ahí, o pueden configurarlo de esta forma también. En un próximo tutorial les mostraré otra forma de abordarlo también, que sea solamente un fluido. Muchachos, si tienen dudas, inquietudes, por favor me las hacen llegar. Este video yo lo estoy grabando, entonces cuando el internet lo permita lo estaré subiendo para que lo repasen y monten este problema también en sus casas. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber y por ahí les informaremos cuando nos volvemos a ver en encuentro sincrónico. Bueno. Listo, profe, muchas gracias.